Buenos días, sean bienvenidos todos a esta nuestra serie La Oración con el tema número 3, que es la oración energizada. A muchos de nosotros desde muy pequeños se nos enseña sobre el orar a Dios, el rezar, el pedirle a Dios cuando necesitamos o queremos algo en nuestra vida, pero llega un punto en el que tenemos que aprender en que nuestra oración debe de ser eficaz, que la oración del justo también se nos menciona, puede mucho, y que nuestra oración debe de ser incesante, que no debemos de desmayar, sino que estar en constante comunión con Dios. Sin embargo, no, cuando empezamos a orar y nuestra oración es contestada, nos empezamos a sentir seguros y perdemos de vista quién es el dador de todas las cosas. Y nos empezamos a enfocar en nosotros y no en la gracia de Dios para depender de ella, porque de eso depende que nuestras oraciones sean contestadas. Entonces, cuando nos sentimos demasiado satisfechos con las cuestiones físicas, con lo que Dios está haciendo por nosotros, oramos y Dios nos contesta, le pedimos algo y Dios no los da, perdemos de vista las bendiciones espirituales que conlleva el depender 100% de Dios. Entonces nos volvemos tan dependientes de nosotros mismos que perdemos de vista esos recursos espirituales que tenemos a la mano para que la oración nos acerque a Dios y podamos conocer a ese Dios que nos da todas las cosas o que nos puede dar todas las cosas. En realidad nos comportamos como humanistas viviendo fuera de lo que es Dios y de lo que Él hace o ha hecho por nosotros. Entonces, cuando esto sucede, el anhelo de Dios es que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón, pero no con una oración buscando beneficios para satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos carnales, sino el buscarle en oración para conocerle y saber que las cosas que acontezcan y lo que sea contestado, lo que se dé para con nosotros, realmente es porque Él así lo decidió y porque sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, como cristianos, la oración debe de ser algo que debemos de tener en mente para acercarnos a Dios, al dador de todas las cosas, independientemente de lo demás. O sea, no debemos, muchos la utilizamos como una herramienta de, ay, hoy tengo necesidad, entonces voy a ir a orar a Dios. Hoy, quiero comprarme algo o quiero que Dios me bendiga porque necesito dinero, entonces voy a orar a Dios. No es como el trueque, te doy, me das. La oración la hemos confundido como en los tiempos antiguos en el trueque. Tengo algo que darte, puedo recibir algo de ti. Entonces, en este caso, la oración no la podemos tomar así. La oración es una condición necesaria de todo creyente en Dios para acercarnos a Él y conocerle. Entonces, nuestra oración tiene que ser continua, persistente, no debe de cesar, sino debe de ser incesante. Y esta es la parte esencial de toda aquella persona que ha creído en Dios. Nuestra vida debe de fluir de la dependencia de Dios. Entonces, si yo dependo de Dios, yo sé que las cosas que acontezcan conmigo tienen un propósito, suceden por algo. Alguna enseñanza tiene Dios para darnos en medio de todas las cosas, pero yo debo de saber buscar a Dios, buscar su voluntad. Entonces, en ese momento, cuando yo dependo de Dios, cuando yo sé buscarle y soy conmovido por su Espíritu Santo, entonces voy a ser guiado por Él y
mi oración cambia. Mi oración se convierte en una oración eficaz. Pero, ¿qué es una oración eficaz? ¿Cómo puedo saber que realmente mi oración es eficaz y es escuchada por Dios? La oración es como una lámpara eléctrica. Podemos encenderla y apagarla, siempre y cuando la lámpara esté conectada con una fuente de energía, porque esa lámpara necesita electricidad. Si no, no pasa nada. Si yo no conecto la lámpara, yo puedo estar pulsando el botón de encendido y apagado y no va a suceder nada, porque no está conectada a esa fuente de energía que se requiere para que la lámpara encienda. Entonces, nuestra vida debe de estar conectada al creador de todas las cosas para que nuestra oración sea eficaz, para que podamos hacer las cosas conforme su voluntad. Entonces, por lo tanto, cada oración que hacemos puede o no tener poder. ¿De qué depende? De lo conectados que nosotros estemos a la fuente de poder que es Cristo. Cuando lo tiene, o sea, cuando el creyente tiene ese poder, está conectado a la fuente, soltamos un poder que puede hacer temblar la tierra, un poder que puede hacer cambiar las cosas, que puede hacer que la vida dé un giro de 180 grados, o sea, un cambio total, completo, y ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero si no nos conectamos con Dios, difícilmente vamos a ver los resultados que estamos esperando. Entonces, nuestra oración no es eficaz 100% porque no estamos teniendo los ingredientes necesarios para que esa oración sea eficaz. No estamos teniendo fe, nuestra vida está cimentada en lo que creemos o pensamos nosotros, sino en lo que la escritura dice o lo que Dios nos enseña. Por eso la dependencia debe de ser de Dios, para que podamos nosotros tener una oración eficaz, que podamos clamar creyendo con la fe suficiente de que las cosas van a suceder. Pero ojo, dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si lo traducimos, podemos decir que la oración energizada del creyente tiene gran poder. Entonces, si yo sé que estoy conectado a la fuente de energía necesaria, real, verdadera, concreta, entonces puedo decir que mi oración va a estar energizada. Pero cuando dudamos es cuando sabemos y conocemos la condición de nuestro corazón y sabemos que la manera en la que nos estamos acercando no es la correcta. ¿Ok? Entonces, la palabra eficaz viene de energeo, que significa energizar. Entonces, si yo tengo una oración energeo, puedo decir que estoy aplicando el poder que viene de Dios a mi vida para demostrarlo. ¿Pero para demostrarlo a quién? Quiero orar y que Dios cumpla lo que estoy orando para que la gente vea que sí estoy conectado con Dios y que Dios está respaldándome porque soy su hijo. Error. No, tú tienes que demostrar el poder de Dios para que la gente quiera acercarse a ese Dios que da el poder para que las cosas sucedan, para que las cosas se cumplan. Pero si yo quiero ese poder para vanagloriarme y dar la gloria a mi persona y no a la persona que es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mi vida, entonces estoy mal enfocando mi oración. No estoy haciendo uso de un poder que va a dar resultados conforme yo soy justo delante de la presencia de Dios. Porque todos nosotros, si pudieras levantar ahí la mano,
y yo te preguntaría, ¿cuántos de aquí somos justos? A lo mejor, si estuviéramos en un auditorio, muchos de nosotros, por pena, levantaríamos la mano. Pero realmente, ¿quién es una persona justa? Yo quiero utilizar el poder de Dios, el conectarme con el Padre para que ese poder venga a mí y yo pueda hacer una oración energizada. Pero, ¿tengo que ser una persona justa? La oración del justo puede mucho, dice la palabra, sí, pero no estamos hablando de la justicia terrenal, estoy hablando de la justicia de Cristo, esa justicia que se adquiere cuando nosotros creemos en aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Entonces, si yo estoy conectado con el Padre, creo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces tengo que tener la fe suficiente de que tengo acceso a Dios las 24 horas del día por el resto de mi vida. Entonces, si tú y yo hemos creído en Cristo, tenemos acceso libre las 24 horas, pero no podemos nosotros decir, bueno, es que yo no sé si Dios me escucha, es que no sé si soy justo. Justo es aquel que ha creído en Cristo por la justicia de Cristo imputada en su persona. Nosotros realmente no somos justos. En algún momento se nos pueden escapar ciertas cosas. Por ejemplo, la historia de Job, dice la palabra que él era justo y temeroso de Dios. Sin embargo, cometió equivocaciones. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, vemos las dos caras de la moneda. La palabra dice que Job era justo y temeroso de Dios, ¿no? Y luego dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. Quiere decir que nosotros vamos en nuestro caminar con Cristo, vamos a tener ciertas situaciones y nos vamos a equivocar en ocasiones nos vamos a tropezar y vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores, pero eso no quiere decir que no podamos acercarnos a Dios, a orar y confiar en que la oración que estamos haciendo va a ser contestada. Si nosotros no confiamos en el poder que hay en nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces en vano es lo que tú has creído. Entonces, Santiago, el hermano de Jesús, refuerza el principio de que las oraciones del hombre pueden ser poderosas cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, esto es muy importante porque nos podemos dar cuenta que vamos a tener tropiezos. Eso no quiere decir que me voy a estar tropezando con la misma piedra toda la vida, porque entonces, ¿dónde dejamos el poder de Dios manifiesto en nosotros? ¿Dónde está? Entonces, si Dios está con nosotros, nuestras actitudes, nuestros errores, nuestros tropiezos deben de ir, debemos de ir avanzando en eso, en no estar constantemente patinando con lo mismo. Entonces, esto indica que el profeta Elías, conocido entre los judíos por el poder sobrenatural de su oración, su ministerio de oración, era un ser humano como tú y como yo, como todos, que cometemos errores, pero tenía la fe suficiente para creer que a pesar de su condición, Dios podía contestar la oración, porque el cumplimiento de la oración no era por quién era Él, sino por quién era el Dios en quien Él había creído. Entonces, tenía debilidades, como todos nosotros tenemos debilidades en nuestra vida. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Claro que en nuestro diario caminar
luchamos para vencer esas debilidades que tenemos y no pecar. Y todos buscamos el éxito, no fracasar, pero debemos de tener la fe suficiente para saber que el poder de la oración no se basa en quién soy yo, qué tengo. Yo puedo tener muchos títulos, puedo ser licenciado, puedo ser maestro, puedo ser doctor, puedo tener 2, 3 doctorados, puedo tener mucho conocimiento en lo natural, pero ¿cuánto conocimiento tengo de aquel que deposita su poder en mi vida? ¿Cuánto conocimiento tengo? Bueno, conforme mi conocimiento en Dios crezca, mi fe en que mis oraciones van a ser contestadas también van a crecer, porque no voy a fundamentar mi oración ni el resultado en, no, pues al ver si me escucha. De repente he escuchado gente que se acerca a personas que son personas de oración y les dice, oye, ora por mí porque a ti sí Dios te escucha, porque eres una persona justa. No, tú y yo también somos personas justas porque somos justificados por la obra redentora de Cristo. El detalle es que cada uno de nosotros lo creamos de esa manera, pero si tú no lo crees, ni yo lo creo, no va a suceder absolutamente nada. Podemos pasar horas en oración, pero si no estamos orando eficazmente y creyendo que el ser justo viene por la obra que Cristo hizo en nosotros, entonces nunca va a ser contestada nuestra oración desde nuestra perspectiva. A lo mejor pueden suceder muchas cosas a nuestro alrededor y nosotros no verlas, los pequeños detalles que Dios permite para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que realmente Él está escuchando y está prestando atención a lo que nosotros le decimos en oración, porque estamos orando y pensando en que como no somos justos o somos pecadores o nos equivocamos, Él no está escuchando nuestra oración. Él no está prestando atención a nuestras necesidades. Pero quiero decirte que Dios siempre presta atención. La palabra de Dios dice que antes de que nosotros le digamos, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Pero ¿por qué crees tú que Él, en vez de hacer las cosas, espera que tú se las pidas? Porque Él quiere tener comunión contigo. Él quiere escucharte. Él quiere que desbordes tu corazón delante de Él y le digas, aquí estoy. He pecado contra ti, he cometido errores, pero aquí estoy. Yo quiero que tú me enseñes, me ayudes. Yo quiero conocer de ti. Y es la única manera en la que podemos conocer de Dios realmente. Si nosotros no confiamos en eso y no creemos, no tenemos la fe suficiente, no podremos ser, como dice la palabra, árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, en todo momento nosotros vamos a estar dando frutos y vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que es Dios en nosotros. Pero para eso debemos orar con poder, o sea, hacer una oración eficaz. Debemos de orar con poder y tenemos que tener una oración sin interrupción. Mira, en alguna ocasión veía una imagen y digo, una imagen, cada uno de nosotros le puede dar una interpretación de acuerdo a su imaginación y a sus creencias, a su cultura, inclusive a los hábitos. Pero en esa ocasión veía una imagen donde estaba un minero picando piedra y ya había recorrido mucho camino y llegó un punto en el que se cansó y dice, ya no puedo más, y se veía en la imagen cómo esta persona iba regresando. Y justo donde él se quedó picando la piedra, le faltaban unos centímetros para llegar al tesoro que él estaba buscando. Entonces, ¿cómo podemos energizar nuestras oraciones? ¿Cómo podemos hacer una oración sin interrupción? Cada vez que hagamos nosotros
una pausa para orar, hagámonos dos preguntas muy importantes. Número uno, ¿estoy en comunión con Dios realmente? Y no estoy hablando de que tu vida es perfecta y de que no hay pecado y no has cometido errores. No. El pecado nos levanta una barrera entre Dios y nosotros. Porque como nos sentimos mal porque estamos pecando y sabemos que no lo debemos hacer, sobre todo cuando es deliberadamente, en todo sentido, porque escucho de repente personas que dicen, ay, es que es un pecado pequeñito, tratamos de minimizar para no sentirnos tan mal. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, si realmente estamos en comunión con Dios, lo primero que se nos viene a la mente es, pues es que estoy en pecado, porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios, pero no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos sentimos mal. Y esto causa un cortocircuito entre Dios y nosotros, pero no porque Dios nos esté esperando con un látigo, no, sino porque nosotros nos sentimos tan pecadores que no nos queremos acercar a Dios por pena, porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto, por muchas razones, y cada uno de nosotros podemos dar una razón distinta, pero ahí es donde nosotros debemos de hacer un autoexamen y confesar para que esa barrera sea quitada y no darle lugar al enemigo de que nos esté constantemente bombardeando nuestra mente y entonces no podamos restaurar nuestra comunión con Dios. Dios está esperando con los brazos abiertos. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sabemos que pueden suceder cosas, pero cuando las cosas suceden es correr hacia Dios en vez de correr en sentido contrario. Si tenemos pecados no confesados, eso va a ser siempre una barrera entre Dios y nosotros. Pero te lo vuelvo a repetir, no porque Dios la ponga, sino porque nosotros la ponemos. Entonces, nuestra vida debe de ser transparente delante de Dios. Delante de Dios nosotros tenemos que ser transparentes 100%, no ocultar nada. Él no nos va a juzgar, Él no nos va a rechazar, al contrario, nos va a abrazar y nos va a decir, ven, te voy a enseñar cómo no debes hacerlo y va a restaurar nuestra vida para que nosotros nos eliminemos ese cortocircuito que está haciendo nuestra relación con Él. Entonces, si tenemos pecados no confesados, no estamos realmente llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos impulsa a que vayamos a Dios y decirle, Señor, la volví a regar, me volví a equivocar, pero aquí estoy delante de ti. Lávame de mi injusticia, lávame de mi pecado. Entonces, nuestras oraciones, cuando hay pecados no confesados y tratamos de maquillar nuestra vida, nuestras oraciones son obras de la carne y no tienen absolutamente ningún poder. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, pero no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no nos ame, sino porque nosotros tenemos que ser transparentes delante de Él, transparentes delante de su presencia y decirle, sí, Señor, la regué, me equivoqué, pero aquí estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer para que yo crezca, para que las cosas sean diferentes y yo pueda estar en una verdadera comunión contigo. Y la segunda pregunta que debemos de hacernos es, ¿estoy orando de acuerdo a su voluntad? ¿Realmente estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo las cosas como creo y considero que deben de ser? ¿Cómo la estoy haciendo? ¿Cómo puedo saber si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Número uno, tenemos que conocer su palabra. A veces escuchamos gente que ora para que le vaya mal a otra gente. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos bendecir a nuestros enemigos y Dios se va a encargar. Debemos de
amar a nuestro prójimo, aún nuestros enemigos es nuestro prójimo. Debemos bendecirlo. Entonces, la falta de estudio de la palabra nos va a quitar esa habilidad que Dios pone en nosotros cuando deposita su poder en nuestra vida para orar eficazmente. Jesús dijo que cualquier cosa que pidiéramos al Padre, confiando, teniendo fe, la recibiríamos. ¿Ok? Mira, Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes para nosotros, ¿ok? Y muchas veces nos quedamos en ese pasaje donde dice que Dios nos dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, ¿ok? Pero no nos vamos a la siguiente parte, que es Jeremías 29:12. ¿Y qué dice 29:12 de Jeremías? Dice que le vamos a invocar, vamos a venir a él para orar y él nos va a escuchar. Entonces, el propósito de que nosotros tengamos fe, hagamos oraciones energizadas, que tengamos la fe suficiente y de que en este caso confiemos en que Dios nos va a dar conforme a su voluntad, es para que le invoquemos, para que vengamos a Él y oremos y tengamos la seguridad de que Él nos escucha, pero ¿realmente tenemos la fe suficiente para que Dios nos conteste? Es una palabra, es una respuesta a la palabra de Dios. Por eso te decía en un principio, debemos conocer a aquel que nos da el poder para orar, aquel que responde a nuestras oraciones. Entonces, pedir algo teniendo fe es hacer la voluntad de Dios mediante la oración. Porque si yo tengo fe, no voy a pedir en contra de lo que la Escritura dice, no voy a pedir en contra de lo que Dios dice a través de su palabra para mi vida y la vida de los demás. Entonces, yo no puedo orar en contra de la voluntad de Dios. Dice la palabra, Dios, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Ok, Dios va a dar nos va a dar un porvenir y una esperanza para nuestra vida. Él va a hacer cosas para nosotros, ¿ok? Él ya lo hizo. Él dio a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él nos amó primero. Ahora, entonces, cuando nosotros le amamos y creemos en Dios, creemos en esa fe de que Cristo murió y resucitó al tercer día para darnos vida, entonces podemos venir e invocarle, orar, y entonces Él nos va a escuchar. Si nosotros analizamos el ministerio de Jesús, este fue muy breve, pero Él durante sus 3 años en la tierra pasó gran cantidad de tiempo en oración. Estos 3 años de ministerio. Los evangelios informan que Jesús tenía por costumbre levantarse temprano en la mañana antes de cualquier cosa. Él tenía comunión con su Padre. ¿Cuántos de nosotros realmente antes de cualquier otra cosa tenemos comunión con el dador de todas las cosas? ¿Cuántos de nosotros realmente lo tenemos? Muchas veces nos levantamos y nos levantamos molestos y renegando porque ya tenemos que irnos a trabajar y seguimos teniendo sueño. En la noche, Jesús con frecuencia se iba al Monte de los Olivos o a otro lugar tranquilo, solo para despejarse y poder orar. Generalmente lo hacía a solas para llegar, darle adoración a su Padre
y entonces decirle, Señor, aquí estoy, esto es lo que hice, esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, vemos en la vida de Jesús que la oración fue el aire espiritual que respiró todos los días de su vida. ¿Qué aire estamos respirando tú y yo? Él practicó una comunión interminable entre él y su padre. Hasta el último momento, él oró. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ahí estaba manifestando la palabra. O sea, él no dijo a ver si a ellos los pones y que les suceda lo mismo. Claro que no. Él oró conforme la voluntad de su Padre. Entonces, no, si nosotros si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, le vamos a hallar. Él está ahí presto para escucharnos, pero dice con todo nuestro corazón. Para buscarle con todo nuestro corazón, nosotros debemos conocerle. Por lo tanto, ¿quieres realmente que tu oración sea energizada? Tienes que conocer al dador de ese poder. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. ¿Cómo puedo yo vencer mi carnalidad, mis deseos? Mira, dice la escritura que entraron dos personas al templo a orar. Una de ellas dijo, Señor, es que hago yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. O sea, tratando de enamorar a Dios con lo que él era, lo que había logrado, lo que hacía. Y dice que la otra persona no quería ni siquiera que se emitiera, que se escuchara su voz. O sea, él llegó y se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A través de nuestra oración. Ya tenemos el poder, tenemos la fe, creemos en Dios, le empezamos a conocer, pero ¿con qué intención? ¿Cuál es la intencionalidad de nuestra oración delante de Dios y delante de los hombres? ¿Queremos ser reconocidos por los hombres? Estamos equivocando el camino. No ese es el fin de la oración. El fin de la oración, el fin último de la oración es adorar a nuestro Padre. Y cuando nosotros nos metemos en oración y le adoramos a Él da contestación a nuestras oraciones. ¿Por qué crees que el Padre Nuestro empieza de esa manera? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos alabando y adorando a Dios, dándole reconocimiento de quién es Él, dándole toda la honra, todo el honor que Él se merece. Entonces nosotros no debemos equivocar nuestras oraciones, debemos de saber hacia dónde dirigirlas. ¿Tú quieres que tus oraciones sean contestadas? Tú debes de saber quién es Dios. Debes de saber la manera en la cual orar. No trates de persuadir a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Por lo tanto, el aire que respiramos debe de ser un aire espiritual que nos dé vida, que nos dé un constante, que podamos obtener beneficios, pero no para vanagloriarnos, sino para que la gente nos vea, sino los beneficios necesarios para que nosotros nos mantengamos de pie sabiendo en quién hemos creído, quién es nuestro Dios. Por lo tanto, no descuidemos esa parte, no descuidemos quién es Dios en nosotros, a quién es que debemos de rendirle toda gloria, todo honor y toda alabanza, porque entonces la oración del justo va a poder mucho y vas a poder lograr muchas cosas, porque los ojos del Señor estarán sobre ti, porque eres justificado por quien es Cristo, por quien es, en quien has creído y por la justificación que Él ofrece
para con nosotros cuando decidimos creer en Él y en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces yo te invito en esta mañana. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿De qué manera quieres enfocar tu oración? ¿Quieres realmente hacer oraciones conforme la voluntad de Dios? ¿O vamos a seguir orando considerando que la manera en la que lo estamos haciendo es buena, pero sin ver resultados? Si tú ves resultados es porque Dios Cristo ha depositado su justicia en ti. Si no, no va a suceder nada y podemos orar muchos años, mucho tiempo, pasar orando y orando y las cosas no se van a dar porque estamos equivocando nuestra oración. Si tú vas a orar para tus deleites, la oración no va a ser contestada. Pero si tú oras con un corazón humilde, sabiendo que Dios responde las oraciones de aquel que se acerca confiadamente a su creador, sabiendo que el que hace todas las cosas es Él y para Él, entonces podremos nosotros ver la respuesta de Dios y el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Confiemos, Él no nos va a dar algo que nosotros no merezcamos. Él es justo y conforme su justicia, Él responde nuestras oraciones. Si nosotros nos acercamos confiados, entonces Él hará grandes cosas con nosotros.